Radio Intereconomía. Dedicación para todos mis hermanos de Cuba que pasan por un momento triste, doloroso y de sufrimiento, desesperación. Quiero que sepa que no están solos. Hay una voz que nos escucha. Hay una voz que siempre te lucha. En dedicación a mi patria querida Cuba, la que me vio nacer. La que me vio nacer está llorando sangre, tiene miedo, hay que echar pa'lante. La que me vio nacer, no tengo nada que darle, solo el corazón como cantante. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Si hay que morirse contigo, yo te entrego mi vida. La que me vio nacer, la que me vio jugar, la que me vio reír, la que me vio correr. Volvemos y la verdad es que es una pena tocar esta situación, pero ya saben que desde hace 6 años tenemos esa intención y ese compromiso de estamos con la libertad, con la paz, con la vuelta a la normalidad, ojalá pronto, con la tolerancia y la justicia en Cuba. Está con nosotros hoy también, empresario, ingeniero, músico, humanista, el presidente de Prisoner Defenders, Javier Larrondo, hoy en Antes de que amanezca. Buenos días, Javier. Buenos días, Guillermo, ¿qué tal? Pues lo he dicho, me encanta hablar contigo y tenerte en el programa, además de que eres una buena fuente y toda tu lucha, ¿no? por la libertad, por los derechos humanos, por la paz en la isla, pero deseo que esto algún día, que hablemos de otras cosas, podríamos hablar de otras cosas, pero toca sobre un informe mensual que nos enviaste de presos políticos en Cuba, 21 presos políticos nuevos otro mes más lo que ha sucedido también con anterioridad, represión, silencio internacional. Y me decías que el pueblo cubano está indefenso. ¿Qué está pasando en Cuba en estos días, Javier? Pues sí, mira, es muy triste lo que está pasando en Cuba. Lo que lleva pasando 64 años, pero sí. Lógicamente voy a narrarte para que sepan, para que conozca tu audiencia lo que está pasando en estos momentos. En estos momentos hay 1.052 prisioneros políticos, de los cuales 1.052, tengo el dato aquí sí delante, es verdad, eso 1.052. Presos de conciencia. 1.052. Sí, son prisioneros de conciencia, y yo distingo entre prisionero y preso, porque de los 1.052, más o menos 210, una cosa así, están condenados con condenas domiciliares o de trabajo forzado, sin internamiento, es decir, durmiendo en casa. Pero claro, viviendo un calvario, o sea que a esos no podíamos olvidarlos. Entonces estamos hablando de más o menos en torno a 850 que están entre rejas, ¿vale? Que es el matiz que siempre nosotros defendemos, no solamente a los presos, sino también a los prisioneros, porque si no, no se comprendería lo que sucede en Cuba. En Cuba, cuando te sacan de prisión con libertad condicional o con una conducta, con una prisión domiciliaria, te machacan la vida para que te sometas e incluso trabajes para la seguridad del Estado, etcétera. Te echan de la universidad, del trabajo, del tal. Es decir, tu vida es un infierno, y esos no. Y si te rebelas en cualquier momento, te revocan a prisión de inmediato, y lo hacen constantemente. Por lo tanto, esos no podemos olvidarlos, ¿no? Bueno, pues esa es la situación en términos de cifras de presos políticos. Pero lo más angustiante, lo más duro de lo que vivimos, aquellos que nos dedicamos a ayudar a todas las familias, de esos presos que no son políticos, sino que son de conciencia, digamos. ¿Por qué? Porque ni siquiera estaban ejerciendo oposición, eran gente que iban a las... Que no habían hecho nada. Del Partido Comunista algunos. Javier. No habían hecho nada de política en contra del gobierno. Lo único que pasó es que el día 11 de julio esas personas salieron a la calle a decir lo que decía la canción que en ese momento les inspiraba, que era Patria y Vida. No queremos patria o muerte, elegir entre o la patria o te mueres. No, la patria y además la vida. Simplemente. Bueno, pues por eso estamos atendiéndolas. Y lo más grave es que todas las familias están siendo vigiladas, hostigadas, torturadas en muchos casos, citadas, detenidas, palizas, expulsiones del trabajo, expulsiones de la universidad, expulsiones de las escuelas, confiscación de los hijos. Es decir, la ley hoy en día de familia, el Código de Familia de Cuba, permite al Estado
decir que si un padre es contrarrevolucionario, le pueden quitar la patria potestad del hijo. O sea, no estamos hablando solamente de la custodia, de la patria potestad. Y entonces tenemos muchos casos de esos. En la nota de prensa he reflejado algunos casos de familias pues que ya son como muy escatológicos, muy vergonzosos, ¿no? Ya. Una niñita de 3 años, por ejemplo, que fue citada por la seguridad del Estado, su madre prisionera política. El hijo de la 3 hija, años, perdona, fue del citada preso con 3 político años. Idael. La hija del preso político Idael Naranjo Pérez, sí, con 3 añitos, fue citada junto con su abuela en un papel que está escrito perfectamente por la seguridad del Estado. La abuela le dijo, perdone, Lady Catalina Naranjo Rillos tiene 3 años, ustedes se han confundido. Dice, no, y como no se presente, les podemos acusar de desacato, de desobediencia. Yeah. Eso ocurrió y eso es así, y lo denunciamos. Después, la hija de Maricel Peña Cobas y José Luis Acosta, Caterina Acosta Peña, con 7 años de edad, interrogada por la seguridad del Estado sin la presencia de sus padres. Te podría contar, la hija de la presa Gloria María López Valle, condenada a 5 años de reclusión por delitos fabricados por desórdenes públicos y desacato, que está en la prisión El Carmelo, de trabajo forzado. El régimen le arrebató a Gloria María la custodia de su hija de 13 años, Natalí Álvarez López. La han metido en un sitio que el propio, uno de los directores del sitio, le está acosando, le dijo la niña a los familiares, que le preguntó si ya tenía vellos en el pubis, si se los afeitaba y si se los podía enseñar. O sea, eso es lo que están pasando las familias de los presos políticos. Entonces, no solamente es la prisión política con torturas, que hemos demostrado que todos son torturados, sino que las familias, lo que están pasando no tiene nombre. Pero en paralelo a esa tragedia tan inmensa que nos hace llorar todos los días, tenemos a la Unión Europea. ¿Y qué hace Josep Borrell? Pues Josep Borrell tiene un acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba que dice que tienen que invertir en la sociedad civil fondos y que tienen que dialogar con la sociedad civil constantemente. Bueno, pues va a Cuba y no se reúne con ni una sociedad civil, ni una organización de la sociedad civil. Se reúne con las organizaciones del Estado, creadas por el Estado, como las creaba los estados socialistas de la Unión Soviética y tal, son todas creadas por el Estado, y se sabe porque el presidente o la presidenta son diputados del Partido Comunista, son cargos tal, o sea, es muy evidente, incluso en sus estatutos dice que están para defender al Partido Comunista de la Revolución, y el Partido Comunista de Cuba está definido en la Constitución como la fuerza superior dirigente de la sociedad y el Estado, explícitamente dicho así. Entonces se reúne con la Federación de Mujeres Cubanas, que es del Partido Comunista, o cualquier sociedad del Partido Comunista, y dicen que se reúnen con la sociedad civil, pero no se reúnen con la verdadera sociedad civil porque dicen que molestarían al gobierno. ¿Qué es lo que pasa con esas familias que están solas, que están sufriendo lo que están sufriendo, y encima ven cómo llega Josep Borrell y se abraza a Miguel Díaz-Canel, y ni siquiera tienen una sola reunión con los premios Sájarov, con la sociedad civil, con las familias de los presos políticos? Imagínate, el dolor es doble, es decir, no solamente eres apaleado, sino además eres excluido. Entonces, eso está pasando hoy en día, ¿no? En paralelo, otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, esa es la situación, Guillermo, para hacerte Javier, un resumen de lo más duro, ¿no? Sí. De lo que considero que es muy doliente, ¿no? Lo repito, se están enfrentando los cubanos al salvajismo terrorífico, como definías, que ya ha proscrito todas las libertades, que tortura a los 1.052 presos de conciencia y a sus familias. Y es lo que voy, creo que lo has detallado y has dado la información. Luego te preguntaré un poco por qué estamos en esta situación y también que si hay algo de esperanza en el futuro a corto o medio plazo, como te suelo preguntar también, pero eso que has dicho de Borrell, de la Unión Europea, el silencio internacional, no se está haciendo nada, Javier. No hay ningún organismo, ninguna asociación, bueno, vosotros sí, pero quiero decir, algún organismo continental, internacional, mundial, alguna personalidad que diga, oigan, esto no puede pasar, vamos, ¿hay que ayudar a Cuba? Pues mira, ¿quién puede influir más sobre Cuba? ¿Quién? Aquellos que más capacidad más apalancamiento financiero y
y interacción y negocios tienen con Cuba. En este caso es la Unión Europea. Porque Estados Unidos, cuando Estados Unidos se queja de la violación de los derechos humanos en Cuba, enseguida salen todos diciendo, el imperialismo ya quiere no sé qué, va. Bien, fenomenal. Bueno, o sea, Estados Unidos está bastante desactivado con respecto a tener influencia política en la opinión internacional sobre el asunto de Cuba. ¿Pero por qué? Pero ¿Por qué Europa tiene una posición privilegiada. ¿Por qué está desactivado? Bueno, porque han buscado, porque los extremos buscan los extremos. Es decir, igual que un Podemos necesita un Vox, y un Vox sin un Podemos tendría menos fuerza. Los extremos se buscan. Y eso es aplicable a todo el mundo. Y eso es algo que Fidel Castro hizo a la perfección. Voy a mantener el extremo absoluto hacia la izquierda. Eso sí, voy a tener que fingir que me importan los homosexuales cuando los estoy metiendo en campos de concentración. Voy a tener que fingir que me importan los derechos humanos cuando estoy torturando a las personas. Pero voy a decir que son agentes infiltrados del imperialismo. Me voy a enfrentar a Estados Unidos, voy a crear una dicotomía. De todos los que odian a Estados Unidos me van a apoyar porque el enemigo de tu enemigo es tu amigo, cosa que es vergonzosa, pero ocurre. Bueno, pues esa es la situación con respecto a la influencia de Estados Unidos. Está muy disminuida por esa dicotomía del ser humano de distinguir entre un extremo y el otro, y entonces me uno a un... No. Aquí estamos hablando de derechos humanos. Bueno, pero Europa, que tiene una oportunidad, no lo está haciendo. Y mira que Josep Borrell en otras políticas creo que es una persona acertada en muchas cosas. O sea, no... Por ejemplo, a mí me ha gustado muchísimo lo que ha pasado cuando ha defendido la población de Gaza, que los pobrecitos... Bueno, pues el primero que sacó la voz dijo, señores, esperen. O sea, claro que tienen derecho a defenderse, pero tenemos que poner presión para que esa defensa no sea tan ilimitada. La población de Gaza hay que darle una salida y tal. O sea, hay muchas cosas en las que Josep Borrell a mí me agrada, ¿no? O sea, yo no tengo una enemistad ni una inquina con... Pero en el tema de Cuba se está equivocando grandemente. ¿Por qué? Primero porque proviene de un sentimiento antiamericanista, es decir, Josep Borrell tiene ese sentimiento y lo conocemos. Y segundo, porque toma a Cuba como una especie de interlocutor válido para hablar con las guerrillas y tal, las mismas guerrillas que Cuba ha creado y forma y financia y ayudan a financiar a Cuba con el tema de la droga y tal, en esa misma situación se pretende utilizar a Cuba como interlocutor válido para ningún tipo de negociaciones con respecto a Latinoamérica y demás, y con determinados países. Bueno, una equivocación grandísima, porque en realidad tú a un criminal, a la mafia, no la puedes hacer interlocutora de ninguna negociación que quieras que lleve a buen puerto, porque al final siempre van a arrimar el asco a su sardina y te van a crear una situación aún peor de la que tenías el día anterior. Bueno, pues esa es la situación que más duele, es decir, la Unión Europea no haciendo nada por la violación de los derechos humanos en Cuba, salvo reunioncitas privadas que poco o nada de efecto están teniendo, ¿sabes? Pues qué desastre. Quiero recordar también algo que has dicho y en la nota de prensa que nos enviaste, que dices que también son habituales las expulsiones del trabajo y forzar el aislamiento para que nadie les contrate a los cubanos, habituales las expulsiones de la universidad de los jóvenes de las familias que has citado antes. Bueno, una persecución, dices, multimodal, multidimensional, para acabar con cualquier manifestación que se da allí por medio de fines terrorismo de Estado, que es como defines. Correcto. Te lo pregunto casi siempre antes de un par de cosas más, luego ya para terminar. ¿Hay algo de esperanza después de todo lo que has comentado? Y si nos podemos agarrar a algo, de que, no digo en el corto plazo, parece difícil, pero corto, medio plazo, de que haya un cambio en Cuba. Bueno, esa pregunta a veces en mi trabajo me llega con una insistencia muy fuerte, porque esa pregunta es la que me da más fuerza para levantarme a trabajar en esto o me resta energía, ¿no? Ya. Y a veces te digo que vamos avanzando y a veces miro al mundo y veo las timoratas reacciones ante muchísimas cosas que pasan y no doy un paso para atrás, pero no doy el paso para adelante que tenía que dar, porque te desanima la situación. Entonces, en Cuba creo que va a ser
todo va a ocurrir por lo que pase en esa sociedad internamente. Es decir, el mundo desde fuera no está haciendo ninguna presión adecuada para que aquello cambie. Bueno, entonces la sociedad que se está hundiendo en la miseria más absoluta, a pesar de que el 50% de la carne que entra en Cuba viene importada desde los Estados Unidos legalmente porque no hay embargo en comida y medicinas y productos agroalimentarios, no hay embargo ninguno. A pesar de eso, Cuba se está muriendo de hambre. Hay mucha enfermedad en estos momentos. El régimen prohíbe importar, exportar, etcétera, etcétera, la libertad económica, con lo cual el país está económicamente, ni siquiera producen el azúcar para su población. Bueno, pues esa sociedad que está implosionando, es posible que haya la solución en sí misma. Dios quiera que de una manera pacífica, y Dios quiera que si tiene que morir alguien porque alguien va a morir en el camino de todo eso, sean personas muy contadas y personas muy responsables, y que sean a manos de los propios dirigentes que puedan rebelarse o querer un cambio y tal, pero que no, que la población, como otra vez volvemos, la población civil no sufra nada, ¿no? Esperemos. Pero creo que el cambio va a venir desde una transición interna, cuando determinadas personas digan, esto es una pantomima, se acabó, hay que terminar con esto y buscar un camino de desarrollo y progreso para nuestro país. Porque desde fuera no se está haciendo nada. Pues qué pena. Bueno, para terminar, me decías también que hay investigaciones de Time, de medios de comunicación de gran importancia como Time, Reuters, la CNN, Infobae, América TV y otros que confirman las sospechas de la involucración del gobierno de Cuba en la invasión de Ucrania. Si podemos también dar algo de información de esto, Javier, que se ha involucrado el gobierno de Cuba en esa invasión de Ucrania. Sí. Más que sospechas, hay pruebas muy evidentes. Mira, hay cientos de cubanos que ya se conocen hasta los pasaportes, el modo de reclutamiento. Cuba ha tenido, después de meses de denuncia, Cuba ha tenido que decir, hemos desarticulado una red de contratación de mercenarios para enviar a Rusia y tal. O sea, iban en una línea de aviación, una ruta que habían creado el gobierno de Cuba y Rusia, justamente el 1 de julio, justamente en el momento que las otras líneas las desmantelaban, otras líneas de aviación, porque no hay turismo en Cuba. Ha contratado a miles de cubanos, lo ha hecho en redes sociales publicitando por todos lados, y el gobierno cubano dice que no sabe nada. Mira, les han pillado de tal manera que la vergüenza ha sido tan grande que Cuba ha tenido que sacar a la luz el tema y decir que están luchando contra ello, pero realmente han sido ellos los que han contratado esos miles de soldados cubanos. Y bueno, yo creo que eso sí, el mundo occidental le habrá dicho a Cuba por debajo, oye, ¿cómo hagas esto? Entonces Cuba se habrá tenido que frenar, pero Dios quiera, aquí estamos nosotros denunciando las verdades y los hechos, ¿no? Para que ese tipo de cosas no ocurran. Pues así será y así seguiremos. Y siempre contigo al frente, con esa fuerza, esa valentía, esa independencia y todo lo que estáis haciendo desde Prisoner Defenders. Javier Larrondo, gracias por haber estado esta vez también en Antes de que Amanezca. Cuídate, un abrazo. Un abrazo fuerte.